vamos a dar parte a la última mesa de estos 2 días intensos. Hemos ido haciendo esta trayectoria desde todo lo que sería el autocuidado, desde el proceso de promoción, prevención, el trabajar en el proceso de enfermedad, y nos quedaría en la última parte del proceso de acompañamiento, en la fase, pues en situaciones complejas, situaciones críticas, que además cuando ayer nos presentaron en la primera mesa los resultados de la encuesta que nos habían hecho, precisamente en esa esfera del cuidado donde nos desenvolvemos peor, parece que en lo cotidiano, lo que es el día a día, lo tenemos muy fácil, pero aquello que nos resulta el ponernos en situaciones, en alertar al paciente, en las situaciones un poco complicadas, nos desenvolvemos un poco peor. Sin más, vamos a dar comienzo al contenido, que es lo que es realmente interesante. En la mesa me acompañan para compartir estas experiencias 3 enfermeras en distintos ámbitos de trabajo, desde la parte asistencial, la parte docente y la parte de coordinación. A mi derecha está Paloma Calleja, enfermera del Hospital de Guadarrama, enfermera de enlace. Ella me ha dicho que la presente como enfermera, que lleva la continuidad, está en la admisión y análisis de la información del Hospital de Guadarrama, lleva lo que es la coordinación o la continuidad como enfermera de enlace entre el Hospital de Guadarrama y los centros de referencia, y actualmente es doctorando en la Universidad de Alicante. A mi izquierda, Mercedes Martínez Marcos, conocemos desde hace muchos años, una dilatada experiencia igualmente si cuento todo lo que es y lo que no me ha puesto, solamente un resumen, solo destacar una enfermera que ha pasado por el campo de la asistencia, la gestión, como apoyo técnico en la Universidad de Puerto Hierro, en la Universidad también, en la Europea. Actualmente está de profesora en la Universidad Autónoma. Ha trabajado en colaboración con diferentes asociaciones científicas, publicaciones en el campo de la investigación, y es doctora, ¿no? Sí, doctora. Creo que estamos rodeados en general en la sala. Y a mi izquierda tenemos a Carmen Segovia, que cuál mi sorpresa, que yo no sabía hasta hace un ratito que era hermana de Teresa Segovia, que yo creo referente que la conocíamos todos, cosa que se siente ella muy orgullosa. Y Carmen igualmente me representa como enfermera, y desde hace años fue la que inició todo lo que, con Javier Matesán, la Organización Nacional de Trasplantes, es miembro del equipo fundador desde el año 89, que empezaron, dirige el curso de comunicación en situaciones críticas, formación en red. Actualmente hay más de 14.000 profesionales formados. Es máster en counseling y máster en intervención en duelo. Sin más, damos comienzo a la primera ponencia. Paloma Calleja nos presenta continuidad de cuidados y enfermería de enlace, construcción desde el consenso de la práctica. Bueno, pues no sé si se me escucha bien, pero que hay un poco mejor. En primer lugar, me gustaría daros a todos los buenos días, agradecer al comité organizador de SEMAP que me ha invitado para estar en este 7º congreso, que me parece verdaderamente interesante. Me vais a disculpar porque tengo un ataque de alergia al polen horroroso, con lo cual mi voz puede que module, suba, baje y demás, pero intentaré que sea lo más uniforme posible, por lo menos mientras me toque estar aquí de pie contándoos. Como ha dicho Carmen, en septiembre haré 3 años que soy la enfermera de enlace de Guadarrama, y bueno, pues yo creo que desde la situación en la que yo estoy, pues tengo contacto con una tipología de paciente cuyos responsables pues sois los que estáis aquí en la sala, fundamentalmente. Entonces, como enfermera de enlace y un poco como coordinadora del trabajo de consenso que os voy a presentar, pues comentaros que para nosotras es un honor que nos hayáis invitado y que os consideramos como la piedra angular de la atención a este tipo de paciente.
Como os he comentado, os voy a presentar un poco en lo que hemos estado trabajando las enfermeras de Enlace de Madrid, que hemos estado reuniéndonos en el Hospital de Guadarrama. Y para ello os voy a hacer una breve introducción de cómo se desarrolla esta figura en Madrid, muy breve porque la conoceréis seguro, y os voy a ir avanzando algunos de los resultados preliminares que vamos teniendo. ¿Vale? Como no me quiero extender mucho, me imagino que esto ya estaréis lo conoceréis hasta la saciedad. Simplemente comentaros que a partir de que la OMS publica una estrategia de atención al paciente crónico en el año 2010, pues los distintos países van incorporando estas líneas a sus distintos modelos. En el Sistema Nacional de Salud, el primer antecedente fue en el Plan Nacional de Calidad de 2010, del que nace la estrategia de atención al paciente crónico en el año 2012, y en el año 2013 nuestra estrategia de la Comunidad de Madrid. Como sabéis también, esta estrategia se hizo con el objetivo, por un lado, de los pacientes que no presentaban en ese momento una patología crónica, evitar que llegasen a presentarla, y los pacientes que ya la tenían, pues evitar por un lado que siguiesen la progresión, si hay complicaciones, abordarlas cuanto antes y sobre todo mejorar la calidad de vida de los pacientes. La estrategia está fundamentada en el modelo teórico Kaiser permanente, que lo que viene a decir es que a los pacientes hay que clasificarlos en grupos en función de su nivel de riesgo y hay que diseñar estrategias específicas para cada uno. Entonces, lo que en la Comunidad de Madrid se hizo fue estratificar a los pacientes en 3 grupos de riesgo y, en principio, para lo que nosotras fuimos creadas, pues fue para atender el piquito rojo, el paciente crónico complejo de alto riesgo, que supone un 3% de la población. ¿Qué dice en la estrategia? Pues que para atender a estos pacientes fundamentalmente tenemos que basarnos en cuidados profesionales y que una de las herramientas imprescindibles es la gestión de casos. Y para ello, pues como os he ido señalando con flechitas, los servicios, las herramientas y los roles que se diseñaron para este grupo profesional. Yo os voy a comentar el de la enfermera de Enlace, que es a lo que me dedico. En este contexto, en el mes de mayo del año pasado, pues se presentó a la Comunidad de Madrid el rol de la enfermera de Enlace. Vino el consejero y bueno, pues nos definieron como las enfermeras de atención hospitalaria, que son responsables de coordinar la continuidad de cuidados con los recursos extrahospitalarios. Con esta última parte de la definición ha habido varios cambios, pero bueno, la más genérica es recurso extrahospitalario. Para ello, pues el objetivo fundamental para el que nos diseñaron es pues, para coordinar precisamente la continuidad de cuidados. ¿A través de qué? A través de una serie de objetivos específicos, que los podéis leer en la diapositiva. A mí me gustaría resaltar, por un lado, la transmisión de información clínica como pieza fundamental, el desarrollo de un sistema de evaluación del modelo y, por supuesto, pues, evitar ingresos innecesarios, complicaciones, duplicidades, etc. Como no podía ser de otra manera, pues se pensaron una serie de funciones que, más que son básicamente lógicas, ¿no? Planificación del alta, coordinación con otros profesionales y sobre todo, pues, gestión y anticipación de necesidades de los pacientes. ¿Vale? El cronograma, os he puesto un pantallazo, no sé si se ve bien, pero bueno, quería resaltar que la implantación del modelo venía terminando con una formación que se iba a hacer tanto a las profesionales que iban a ser enfermeras de Enlace como a los hospitales donde se iban a implantar, y todo este proceso iba a terminar en el primer semestre de 2016, así se definió. Y mientras tanto, en este contexto de reuniones y de presentaciones, pues en Guadarrama veníamos realizando unos encuentros que llamábamos los desayunos del Enlace. Y en los desayunos del Enlace pues nos juntábamos, por un lado, las enfermeras de Enlace que estaban dedicándose a la derivación a media estancia, que las había. Nos juntábamos el servicio de admisión, por otro lado, venía Carmen como gerente. Y bueno, pues en este contexto pues íbamos tratando o íbamos monitorizando la efectividad que teníamos en cuanto a la gestión de solicitudes, la satisfacción de los pacientes, y poco a poco pues nos íbamos comentando un poco cómo iba siendo el despliegue en otros sitios, ¿no? Bueno, pues ya han puesto enfermera de Enlace en Getafe, bien, y ya lo conozco, qué bien.
Y bueno, pues finalmente llegamos a la conclusión de que lo que teníamos que hacer era juntarnos todas en un mismo espacio para compartir las experiencias de lo que estábamos llevando a cabo. Esto se lo propusimos a Carmen Ferrer y bueno, pues evidentemente no nos puso ningún problema, al contrario, se implicó en todo el proceso e incluso ha participado con nosotras dándonos las conferencias inaugurales que eran muy inspiradoras en cada encuentro dedicadas a una temática. Y en este consenso pues, decidimos juntarnos el 18 de diciembre del año 2015 y hablar y contarnos. Para ello pues, diseñamos una encuesta online que mandamos a través de Google Drive, un poco con la intención de saber primero quiénes éramos, cómo éramos, qué formación teníamos y a qué nos estábamos dedicando y con quién. Al encuentro vinieron 28 enfermeras de todo Madrid, lo que es todo un éxito para ser una iniciativa nueva. Y os presento un poco los resultados sobre el perfil sociodemográfico. La media en el puesto no llegaba al año y medio, pero sí que había mucha disparidad. Había personas que llevaban 3 años y personas que no llevaban apenas unos meses. La media de edad era de 45 años, que salió muy significativa, y como veis en el gráfico, ya más de un tercio de los profesionales ya contaban con formación máster o de especialista, un 5% estaban realizando ya la tesis doctoral, no contamos todavía con doctoras, pero bueno, es de esperar que en breve tengamos alguna en el grupo. Y como era muy de esperar, la dependencia jerárquica fundamental, más del 80% dependían de la dirección de enfermería, aunque luego también teníamos casos que dependían de la dirección de continuidad asistencial, de gerencia, pero era más residual. Y con respecto a los aspectos más importantes de nuestra práctica, pues la primera conclusión que obtuvimos fue que el desarrollo del perfil había sido completamente heterogéneo en cada centro. Y un poco pues parecía que podía responder incluso más a los objetivos de cada dirección asistencial que a otra cosa, ¿no? Y para que os hagáis una idea, no hubo consenso en la primera vuelta ni siquiera en las características de lo que es nuestro paciente diana, ni en lo que es una serie de funciones básicas y mínimas que compartiésemos entre todas. Bueno, esta es la situación que se generó y ante esto pues no podíamos quedarnos de brazos cruzados y decidimos que lo que teníamos que hacer era ponernos a trabajar para alcanzar un acuerdo de mínimos entre todas las que estábamos, ¿no? No tenía sentido que un paciente tipo pudiese ser captado en el clínico donde estamos y ese mismo paciente en Fuenlabrada no pasase desapercibido, no tenía sentido. Además también una de las funciones que podéis haber visto en la diapositiva que nos habían encomendado fue la de identificar a los pacientes diana a través de registros y a través de listados, con lo cual si no tenemos una base común sobre la que buscar, pues era un poco complicado. Y nos pusimos a trabajar directamente. Diseñamos un estudio de consenso con una metodología de obtención de datos mixta. Esto quiere decir que trabajamos tanto con datos online, obtenidos a través de encuestas online, como a través de sesiones de panel de expertos en sesiones de debate presenciales. Siempre hemos trabajado con escalas Likert, con valores del 1 al 4, pero siempre hemos presentado también la posibilidad de respuestas a texto libre para terminar de recoger la opinión real de todos los participantes. Y establecimos desde un primer momento, aunque nos ha costado y nos ha llevado más de un dolor de cabeza, que consideraríamos que habíamos alcanzado consenso si el 95% de las personas habían votado un 4 y además si no existía ninguna puntuación de 1. 1 era una puntuación de completamente en desacuerdo con lo que se estaba presentando y 4 la máxima conformidad. Entonces, lo enfatizo porque el nivel de exigencia y de diálogo que hemos tenido que llevar a cabo ha sido muy intenso para obtener estos porcentajes que nos habíamos marcado al principio. Y si no, alguna de las compis que están en el público lo pueden corroborar. ¿Cómo nos organizábamos? Nosotras siempre enviábamos una encuesta online antes de cada encuentro presencial y los resultados los sintetizábamos, los analizábamos y los presentábamos en los encuentros. A partir de ahí empezábamos a trabajar y finalizábamos los encuentros con una votación que la llevábamos a la siguiente encuesta online y era lo primero que se votaba. De esta manera era un ciclo
y actualmente nos encontramos en la última validación online de los resultados que os voy a comentar ahora. El estudio lo hemos basado en los dos pilares que os he comentado iniciales, en los que no se tuvo consenso, que fueron las características del paciente diana y una serie de funciones compartidas que hemos venido a llamar catálogo de funciones comunes, pero que puede recibir el nombre que queramos. Y por último, un análisis CAME-DAFO, que actualmente estamos en la fase DAFO, cerrando la fase DAFO, y el siguiente paso será meternos ya en las estrategias que nos van a dar este análisis. ¿Cómo nos hemos enfrentado a definir el paciente diana? Bueno, pues lo primero que hicimos fue hacer una búsqueda bibliográfica de cuáles eran las variables independientes que están más relacionadas con el riesgo de regreso. Estas variables se las presentamos al grupo y además les pedimos que nos definieran a texto libre cuál era su paciente tipo, cuál era la definición que ellos consideraban que era la más idónea. Y además les pedimos que nos presentaran los 4 diagnósticos de enfermería más frecuentes que observaban en este tipo de pacientes. Estos datos los hemos ido trabajando, hemos ido descartando y finalmente los hemos enfrentado tanto con los factores básicos condicionantes del modelo de Oren como con los 2 documentos oficiales que disponíamos de la consejería. Por un lado, el rol de la enfermera de enlace, y pongo entre paréntesis borrador porque no está publicado, y por otro lado con el marco referencial de la continuidad de cuidados de Madrid. Para que os hagáis una idea, con tablas de este tipo hemos venido trabajando. Yo soy consciente de que no se verá muy bien, pero quería que vieseis el volumen de datos con el que hemos estado discutiendo. Llegamos a tener más de 42 variables y hemos conseguido ir reduciéndolas ahora mismo a 6. O sea que a lo largo de las distintas fases hemos peleado, pero hemos conseguido alcanzar un mínimo común. Las variables, os podéis imaginar todos a qué hacen referencia. Hacen referencia pues, a la dependencia, hacen referencia a la soledad del paciente y del cuidador, a la existencia de varias patologías crónicas, etc. Y actualmente estamos en la última fase de validación online. Si tenemos el mismo índice de consenso que hemos tenido en el último encuentro presencial, pues podremos dar por cerrada esta fase. Con el catálogo de servicios comunes hicimos una cosa parecida. Lo primero que les pedimos a los compañeros fue que nos detallasen a qué se dedicaban, que nos resumiesen un día de jornada laboral y que intentasen localizar en sus respectivos hospitales dónde habían definido sus funciones y nos las enviasen. Y de la misma manera que en la otra parte teníamos 42 variables, pues aquí nos juntamos con 45 funciones diferentes, englobadas en 7 entornos de actuación que hemos tenido que ir descartando hasta quedarnos con un total de 22 que sí que son comunes a todas las enfermeras de enlace que estamos trabajando ahora mismo. Como funciones, esto está más cerrado, quitando las que han sido conflictivas, y sí que están muy en la línea de los 2 documentos con los que nos hemos comparado, tanto el borrador del rol de la enfermera de enlace como el documento marco. Y con respecto al análisis DAFO, porque el CAME, como os he comentado, todavía no ha dado tiempo a finalizarlo, os destaco los ítems que han salido más relacionados con atención primaria, pero a términos generales pues que hemos detectado que como oportunidades pues hay una buena demanda social. Parece que el rol, una vez que lo llevas a cabo, la satisfacción del paciente es alta, pero por el otro lado tenemos una falta de cultura de continuidad de cuidados en general en el sistema sanitario y todavía hay muchos sectores que desconocen este rol. ¿De acuerdo? Con respecto a vosotros, con lo que os tocaría a vosotros, como os resalto en la diapositiva, todas las compañeras encontramos que la oportunidad de hacer alianzas con las enfermeras de atención primaria, tanto para pensar nuevos modelos de transmitirnos la información, como incluso nuevos circuitos de gestión de pacientes, pues era nuestro primer punto a tratar a partir de esto, porque es la oportunidad que más significativa salió. Y por la parte contraria, sí que se detectó una cierta dificultad para un contacto directo a través del teléfono en los centros de salud. Bueno.
¿Y qué conclusiones hemos obtenido de todo este trabajo que está en curso? Pues en primer lugar, la ventaja de la metodología que hemos utilizado para la libre expresión de todos los compañeros. La oportunidad de poder trabajar, por un lado, de forma online, ha permitido que la gente más introvertida o más tímida haya podido expresar su opinión y defenderla de la misma manera que en los encuentros presenciales, en los que, bueno, pues en función del carácter y del carisma, siempre tienden a hablar más personas con mayor ímpetu, y hay personas que les cuesta un poco más. El hecho de juntarnos todos y conocer lo que todos estaban haciendo, pues ha permitido que funciones, procedimientos, formas de registrar la actividad, pues podamos compartirlas los unos con los otros, de tal manera que si se quiere empezar a trabajar en una línea, no haga falta empezar desde cero, sino que podamos partir desde lo que otros compañeros ya han hecho. Creemos que la metodología que hemos utilizado puede servir para seguir avanzando en la definición del rol. Los siguientes aspectos a tratar, que ya se han identificado en primer lugar, es diseñar un sistema de registros para poder medir todas de la misma manera lo que se está haciendo y compararnos entre nosotras. Y yo creo que la conclusión fundamental es que el principal beneficiario, como lo decía antes, es el paciente. Hemos intentado eliminar una barrera de desigualdad con respecto al hospital de referencia y los objetivos de cada dirección, y esto pues va a repercutir tanto en el paciente como también en los responsables directos de su cuidado, como podéis ser vosotros. Por lo tanto, para nosotros ha sido un placer poder estar aquí para contarlo, y os animamos a que acudáis a nosotras cuando necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma, además que has ajustado el tiempo. A continuación, me vais a permitir, por favor, los teléfonos móviles. Si alguien lo tiene conectado porque ha sonado 2 veces mientras estaba el anterior ponente, pues os lo recordamos. Bueno, continuamos con la siguiente ponente, Mercedes Martínez Marcos, que nos narra la experiencia del cuidado de las mujeres cuidadoras con procesos crónicos de salud de familias dependientes. Sí, me espero. Problemas de intendencia, un momento, por favor. Bueno, buenos días. Como siempre, para mí es un privilegio y un honor seguir compartiendo cosas con esta asociación, desde la que llevo mucho tiempo vinculada, y por supuesto darles las gracias porque han tenido la deferencia de invitarme esta vez como ponente, que algunas veces me tocan otros trabajos un poquito más, no es así, pues sí, más penosos. Bien, mi ponencia habla sobre las experiencias de las mujeres cuidadoras que tienen procesos crónicos de salud y cuidan a un familiar dependiente. Se ha venido comentando a lo largo de todas las sesiones que ha habido que nos enfrentamos a un envejecimiento de la población, y envejecimiento y problemas crónicos de salud y dependencia son asuntos muy comunes y que van a requerir una enorme atención en los próximos años. También reconocen todas las fuentes internacionales que las principales personas que se encargan de atender a las personas dependientes son los cuidadores familiares. El 80% del cuidado que se realiza a las personas dependientes lo llevan a cabo los cuidadores familiares. Supongo que por estas circunstancias la OCDE y otras organizaciones están diciendo que cada vez es más relevante considerar el papel que juegan los cuidadores familiares, porque se tiende a disminuir el número de cuidadores disponibles y aumentar el número de personas que necesitan cuidados en sus domicilios. Pero a mí me gustaría un poquito hacer una referencia, como habrán visto, hablo de cuidado familiar.
ni hablo de cuidador informal, que es una terminología que los artículos están diciendo que se desuse, porque estos cuidadores no son nada informales, son muy formales y realizan un trabajo altamente intenso y considerable. De tal manera que si desaparecieran estos cuidadores del sistema de nuestra sociedad, el sistema sanitario y la sociedad tendría un enorme problema. Así que esta preocupación que también está en torno al cuidado familiar tiene que ver con mantenerlos, porque si no los mantenemos vamos a tener un serio problema, ¿no? Porque no tenemos recursos en estos momentos en el contexto. Este concepto del cuidado familiar, como bien sabemos las enfermeras, aunque parece que a veces se nos olvida cuando hablamos con los cuidadores, es un concepto que es complejo y multidimensional. Y es muy difícil definirlo y muy difícil consensuarlo para su estudio. Los componentes que se han descrito que tiene el cuidado familiar están descritos como que es un trabajo físico y emocional que genera costes, pero no solo es un trabajo físico y emocional que la gente ha medido, ha cuantificado, ha dicho cuánto cuesta, cuánto no cuesta, entre ellas María Ángeles Durán, que es una socióloga que ha intentado establecer cuál es el coste, ¿no? E incluso se sabe que entre el 3 y el 4% del Producto Interior Bruto de un país es atribuible a este cuidado familiar, sino que también es un proceso. Los cuidadores, las cuidadoras, fundamentalmente, tienen que identificar las necesidades que su paciente, que su familia requiere, tienen que diseñar estrategias de acción, tienen que poner en práctica tareas y tienen que ver la respuesta que sus cuidados están teniendo en esa persona. Por lo tanto, es un proceso complejo de definir y algunos estudios han intentado ver cómo es este proceso, que no es fácil. Por si fuera poco, otro componente que tiene es un componente ético, una obligación moral de cuidar, que sienten una responsabilidad las cuidadoras. Y el cuidado familiar también implica una relación, y una relación íntima, ¿no?, que se establece con la persona cuidada. Y el tipo de relación que se establece con la persona cuidada y cómo es esta relación está también condicionando mucho cómo va a ser el cuidado familiar. La literatura en general y los estudios en particular hacen referencia al cuidado familiar con la definición que aparece ahí, ¿no? La prestación de cuidados a personas dependientes por parte de familiares, amigos u otras personas que no reciben remuneración económica por la ayuda que ofrecen. El que asumamos esta definición tiene implicaciones, pues esta función, al asumir esta definición del cuidado familiar, le atribuimos que esta función se va a consolidar como una responsabilidad familiar y femenina, ¿vale?, por lo difícil que es cuantificarlo. Va a consolidarse como un trabajo no remunerado, que carece de valor. Va a consolidarse como una relación afectiva y de parentesco, que pertenece al terreno de lo privado y que se realiza en el ámbito de lo doméstico, lo cual conlleva invisibilizar mucho más el cuidado familiar. Esta definición, como decía, nos hace que tengamos un perfil de qué entendemos por el cuidado familiar. Como bien es sabido por todas vosotros y vosotras, son mujeres cuya edad media se sitúa en torno a los 50 años y los últimos estudios, incluso el ENSERSO, empieza a decir que cada vez hay mujeres más mayores cuidando a personas muy mayores. Es decir, se están viendo incluso que hay personas que están en las medias de 65 y 67 años cuidando, ¿vale? Son mujeres que están casadas y que generalmente tienen estudios primarios. Cuidan casi todos los días, ¿no?, o todos los días de la semana, en jornadas de 8 horas y más. Y prestan cuidados de alta intensidad. Es decir, las mujeres cuidadoras realizan las tareas más pesadas del hogar y del cuidado. Cuando se comparan las actividades que realizan las mujeres cuidadoras con las de los hombres cuidadores, estas, las que hacen las mujeres cuidadoras, son más pesadas, pues hacen todas las actividades que tienen que ver con la dependencia, movilizar, aseo, comida, mientras que los hombres suelen obtener más ayuda para el cuidado y además hacen cuidados que tienen que ver con la esfera de lo público, es decir, acuden a las compras, hacen las actividades que están fuera del contexto familiar, lo cual hace que muchas veces expliquemos por qué sus problemas son diferentes al de las mujeres. Y suelen tener mucha más ayuda. Las mujeres cuidan en soledad, en muchas ocasiones, ¿vale?, y acumulan muchos más años cuidando. La media que se ha establecido en el INSERSO son de más de 8 años, ¿no?, que llevan cuidando, ¿vale? Con estas características y con estos perfiles,
por supuesto, lo que sabemos son las consecuencias que tiene el cuidado, y estas consecuencias están reflejadas en una multitud de esferas, que van desde las relaciones sociofamiliares a la situación económica y emocional, a la situación laboral y, por supuesto, a la salud. Y en todos estos ámbitos es mucho más perjudicial para las mujeres que para los hombres, ¿vale? También se ha visto por qué sucede esta situación, y los estudios lo han asociado a la presencia de un estrés crónico, ¿no?, que es el que genera la sobrecarga física y emocional, y que es la definición que habitualmente habéis conocido y conocéis como la sobrecarga del cuidado. Yo no me voy a meter en la sobrecarga del cuidador especialmente, ¿no?, sino un poquito analizar la salud de las cuidadoras. Porque lo que más ha estudiado las cuidadoras han sido los aspectos emocionales. Sabemos que ansiedad y depresión padecen mucho las cuidadoras. Y se ha puesto un poquito de menos atención a los problemas que padecen las propias cuidadoras. Si bien es cierto que en multitud de estudios se evidencia que cuidar constituye un impacto en la salud de las personas que cuidan, y por supuesto siguen siendo más nocivos en las mujeres que los hombres, lo que ha puesto de manifiesto la literatura internacional es que tienen mayores tasas de morbilidad, mayores tasas de mortalidad, peores niveles de salud autopercibida y peor calidad de vida. Últimamente, si ustedes leen algunas publicaciones, encontrarán referentes que dicen que no, que la salud de los cuidadores es mejor que de las personas que no cuidan. Esto se ha relacionado con lo que Freudman ha denominado el efecto del cuidador saludable, que es que se eligen a los cuidadores que mejores condiciones tienen para cuidar. Sin embargo, otros autores, como Lydia Ramoth, dicen que esto no es así, que se seleccionan a las mujeres de mayor edad y que por lo tanto estas mujeres tienen más problemas de salud porque son las que menos capacidad tienen de encontrar trabajo o de permanecer trabajando en un sitio donde se les remunere. Y por lo tanto yo creo, como al menos es mi opinión, que siguen siendo las mujeres de edad media y con problemas de salud las que están ejerciendo el cuidado en nuestro contexto. También los estudios nos dicen que los cuidadores padecen problemas crónicos de salud y que su persistencia en el cuidado tiende a agravar estos problemas de salud, ¿no? Por lo tanto, son más vulnerables estas cuidadoras, experimentan más dificultades en la prestación de cuidados y tienden a ocuparse menos de sus propios problemas o necesidades de salud. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estas repercusiones físicas aparecen en el cuidado? Bueno, pues también lo han intentado definir autores y dicen porque estas repercusiones físicas se relacionan porque hacen un trabajo físicamente exigente y aparecen en muchas ocasiones, como bien conocéis, lesiones del aparato locomotor, como lumbalgias, dorsalgias, el agravamiento de sus problemas de artrosis y enfermedades crónicas. También aparecen estos problemas de salud porque las cuidadoras tienden a descuidar un estilo de vida saludable, como la dieta o el ejercicio. Y también, como nos decían, el cuidado es un estresor, y este estresor a veces se relaciona con la aparición de enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso diabetes. Pero si bien todos estos conocimientos nos han venido fundamentalmente de las investigaciones cuantitativas, ha habido también un gran abordaje de investigaciones cualitativas con la idea de conocer un poquito cómo es la experiencia de cuidar a una persona dependiente, ¿no? Y cómo son estas vivencias, qué les ocurre a los cuidadores, ¿no? Y, por supuesto, estas experiencias no son homogéneas, son únicas, ¿no? Cuidar para una persona dependiente es una experiencia única, en la que se dan grandes variaciones. ¿De qué dependen las variaciones que han estudiado? Pues del tipo o deseo o situación que lleva a cuidar, desde la voluntariedad a la obligación que sienten las cuidadoras, las habilidades que tengan las personas para cuidar, los recursos con los que cuentan o el tipo de enfermedad o discapacidad de la persona a la que cuidan. Se sabe que las personas que tienen Alzheimer tienen experiencias con mayor sufrimiento, ¿no? Pero, como decía, los estudios cualitativos también han hecho énfasis en identificar y conocer esta experiencia. Y esta experiencia ha sido descrita como un cambio de vida arrollador, una vida que no es normal o una vida que no la sienten como propia.
fundamentalmente por las restricciones que el cuidado les impone, ¿vale? Pero también se puede vivir como algo positivo. No es verdad que todo sea negativo en el cuidado, ¿no? Hay alguien que lo vive como algo natural en su vida, que forma parte de ella y que va a pasar. Realmente lo que nos hacen es que existe una transición, ¿no? Es decir, Meléis, que es la autora que más analiza las transiciones, dice que convertirse en cuidador implica una transición, una serie de pasos, ¿no? Y estas fases por las que se atraviesan las cuidadoras se han descrito y se caracterizan por una cuestión muy básica, una sensación de pérdida. Hay cambios de roles, cambios en las relaciones, hay una idea en las cuidadoras de que tienen que abandonar una vieja forma de vida o una identidad, ¿vale?, que tenían para pasar a ser otra cosa. Y en esa transición en el que se va abandonando cosas, lo que aparecen son unos sentimientos de incertidumbre, sufrimiento y soledad. Pero como generalmente la vida nos impone ciertas situaciones y las tenemos que hacer frente, las cuidadoras intentan hacer frente a esta situación y intentan buscar un equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo intentan? Intentando redefinir el uso personal de su tiempo, conectándose con otras personas fuera del cuidado y intentando equilibrar sus nuevas responsabilidades. La idea es pasar de ser exclusivamente cuidadoras a ser personas que cuidan. Pero como se han de imaginar, no todas las cuidadoras salen ilesas de esta transformación. Algunas se quedan ancladas en un sufrimiento y en una incertidumbre permanente. Y estas, que sepan ustedes, son las cuidadoras más vulnerables, las cuidadoras que más necesitan de nosotros. ¿Y qué se sabe sobre la experiencia de las personas con procesos crónicos de salud? Pues algo parecido, ¿no? Que altera el sentido de la identidad y de la vida cotidiana de las personas, que las debilita, que se confinan en sus casas y que sufren por el aislamiento y por la vida restringida que llevan. En todo esto me parecía que es importante conocer la experiencia de las cuidadoras, porque nos puede ayudar a los profesionales de enfermería a mejorar la calidad de la atención que les podemos brindar, a ayudarnos a definir estrategias de apoyo y a implementar intervenciones comunitarias. Y es por esto por lo que en un trabajo que he realizado en mi tesis doctoral sobre estas mujeres cuidadoras, en el que he realizado un estudio con 39 mujeres que padecían procesos crónicos de salud en 2 áreas urbanas de Madrid, pues analicé cómo es esta experiencia de estas mujeres cuidadoras. ¿Me puedes dar un poco de datos? Bien. Miren, sentir la vida armada es la experiencia que describen las cuidadoras de cómo es su vida como cuidadoras y de la percepción que tienen de sí mismas. Su vida ya no es como la de antes. El tiempo que llevan cuidando ha disminuido parte de lo que hacían y tenían. Sus capacidades y sus fortalezas se han visto disminuidas y eso les hace perder el sentido de su propia vida. Las cuidadoras contrastan su pasado con su presente para describirse a sí mismas y a través de esta contrastación se hacen conscientes de las pérdidas que han ido sufriendo por sus problemas de salud y los años que llevan cuidando. Realmente su pasado se ha convertido en un ideal de sí mismas. Es la idea de ser que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bien. Las mujeres se recuerdan fundamentalmente fuertes, vitales, capaces de llevar a cabo su vida, sus actividades, ¿no? Pero a medida que pasan mucho tiempo cuidando, su edad avanza o empeoran sus problemas de salud, se encuentran con menos fuerzas y más cansadas para poder cuidar. Se sienten débiles, como una cuidadora expresó. Cada vez que pasa un año, yo me veo que tengo menos fuerza. No sé, yo me veo con menos fuerza y puedo hacer menos. Lo hago, pero con más trabajo. Las cuidadoras se esfuerzan en realizar los cuidados y en algunas ocasiones se causan lesiones o dolor,
y es probable que esto haga que su sensación de sentirse mermadas sea mayor. También las cuidadoras se recuerdan como mujeres libres, ¿no? Capaces de hacer lo que querían con su vida, acudir al cine, estar con sus amigos e incluso hacer las actividades de cuidado como ir al gimnasio o la natación. Ahora sienten que no disponen de esa libertad necesaria para hacer lo que realmente deseen, ¿no? Como una cuidadora mostró. He perdido la libertad porque no me puedo mover como yo quiero. Me gustaría salir, irme con una amiga, al cine, a una cafetería, a dar un paseo. Cuando las cuidadoras disponen de más apoyos, esta pérdida de libertad es más mermada, pero si no disponen de apoyos, llegan a sentirse como encarceladas. Hablan de que están en una cárcel, en una prisión, ¿no? Y también sus problemas de salud, el ver que su familiar cada día está peor, les va haciendo perder ilusión en sus vidas, ¿no? No pueden realizar sus proyectos vitales, la monotonía del cuidado, las molestias que les causan, les restan ilusión. Como una cuidadora expresó: yo he sido muy alegre, estaba cantando todo el día, de mí ha cambiado la alegría que yo tenía antes. Las cuidadoras refieren que están dedicadas al cuidado de su familiar y la vida que llevan como ahora les hace cuestionarse, ¿no? ¿Cuál es el sentido de su vida? Como una cuidadora expresaba: ¿y tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Y esta vida para qué es? ¿Para estar cuidando de otra persona? ¿Qué va a ser el día de mañana de mí? ¿No? Las expectativas que tenía sobre viajar, compartir las cosas con su pareja, poder hacer otras actividades, ¿no? Se han ido frustrando a lo largo de los años del cuidado, porque cada vez requieren más tiempo de ellas, ¿no? Y la vida que ahora llevan, esa falta de expectativas, esa falta de futuro, les va generando un vacío, les deja un vacío en su vida actual. Con una situación, ¿no? Que dice: si yo no tuviera esta situación, nosotros viviríamos como vive mucha gente de nuestra edad, salir a dar un paseo de vez en cuando, un viaje, y si él no tuviera esto, pues también podría hacer muchas cosas que no estoy haciendo. Pero saben que la situación no va a cambiar, saben que como mucho se va a aumentar las necesidades de cuidado y que sus problemas de salud pueden empeorar. Así que les queda muy poca esperanza de tener la vida que tuvieron o de hacer una vida que desean, ¿no? Y por último, ellas sienten que están dedicadas al cuidado de su familiar y que éste fuera reconocido, agradecido, valorado. No sintieron este reconocimiento y se cuestionaron quiénes eran y su propia valía, como una cuidadora expresó: lo que hace sentirme mal es que mi madre no lo valora, no lo reconoce. Eso me hace sentirme mal. Llegas a un punto en que ya no me doy valor, como lo que tengo y lo que hago no se ve. Como conclusiones, voy ajustando, esta experiencia perfila necesidades diferentes para estas cuidadoras. Las enfermeras pueden ayudarlas promoviendo sus capacidades para afrontar el cuidado familiar y apoyándolas para que sean capaces de seguir con su proyecto vital. Por supuesto, las políticas públicas deben ofrecer a las mujeres cuidadoras los recursos sociales, económicos, sanitarios y el apoyo práctico para que el cuidado familiar no restrinja su calidad de vida. Voy a concluir con una frase de la filósofa Marta Nussbaum que dice que toda sociedad ofrece y requiere cuidados y por tanto deben organizarlos de tal manera que den respuestas a las dependencias y necesidades humanas, manteniendo el respeto por las personas que lo necesitan y sin explotar a las personas que están actuando como cuidadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y ya para concluir, la siguiente ponente, Carmen Segovia, nos va a hablar sobre el acompañamiento familiar en el proceso del duelo. Muchas gracias, Carmen. En principio, muchas gracias a todos por estar aquí. El problema que tiene ser la última en una mesa tan interesante es que uno tiene que hacer el doble esfuerzo para poder llegar a la altura de las dos personas, las dos profesionales que me han precedido y que han compartido con nosotros estas experiencias increíbles. Parece que soy un bicho raro aquí, porque en realidad yo soy enfermera, coordinadora de trasplantes, parece que tiene que ver con la atención primaria, pero tenemos en común todas algo muy importante y es la necesidad de humanizarnos y humanizar la relación que tenemos con los pacientes
y con las familias a los que tratamos día a día. En los últimos años, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cada vez se oye más la palabra humanizar. Cada vez tenemos necesidad de retomar la humanización. Los profesionales lo reclamamos para no sentirnos meros funcionarios de unos cuidados o unos tratamientos que tenemos que llevar a cabo, y el usuario lo exige. Lo exigimos porque tarde o temprano, en algún momento, somos usuarios también nosotros, con el fin de recuperar un trato digno y capaz de ser el centro de lo que nos está sucediendo y de tomar parte activa en aquello que nos sucede. Goleman, experto en inteligencia emocional, dice que un ser humano está más humanizado en la medida en la que están más desarrolladas no solo sus capacidades intelectuales, sino también su sensibilidad afectiva. Y esto parece que últimamente lo vamos dejando un poco atrás conforme aparece la tecnificación. Porque en las últimas décadas, como saben, hemos conseguido grandes avances en el ámbito de la salud. Cada vez tenemos más y mejores posibilidades para tratar, para cuidar, para atender a los pacientes y a las familias. Incluso las instalaciones que se van creando nuevas tienen en cuenta precisamente ese confort que antes se les daba menos opción. Sin embargo, a pesar de tener más y mejores posibilidades, mejores instalaciones, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que no hemos sabido compatibilizar en estas últimas décadas esos grandes avances a nivel científico-técnico con una atención más humanizada. Es más, yo diría, y en el ámbito en el que me desenvuelvo, en unidades de críticos, yo diría que cuanto más avanza la técnica, más nos parapetamos detrás de la técnica, no vaya a ser que nos salpiquen esas emociones que nos desestabilizan y no nos dejan utilizar el desarrollo de todas estas competencias que hemos hablado antes. Y no sé si es por esto, o además de esto, que no es infrecuente que a pesar de tener una mayor y mejor preparación, mejores instalaciones, etc., no es infrecuente encontrar en el usuario una mayor insatisfacción. Una atención, vamos dejando atrás y tenemos que recuperar una atención basada en la humanización, en la atención a la persona como un ser central, un ser único, capaz de reaccionar de forma determinada y, en definitiva, el centro de lo que le está sucediendo. Humanizar es el elemento clave en la relación del profesional de la salud y del usuario. Les pongo esta reflexión que cogí hace poco de una entrevista que le hicieron hace muchos años a Miguel Delibes. Miguel Delibes, no sé si saben, pero era bastante resistente al desarrollo tecnológico, y no lo pongo aquí porque yo esté en contra del desarrollo tecnológico en absoluto, pero sí viene muy bien porque algo así nos ha venido a pasar a algunos profesionales, sobre todo dentro de la sofisticación de la técnica. Dice, perdón, sí, disculpa, gracias. ¿Cómo estaba viendo el otro? Vale, aquí. Él dice que la máquina, por un error de medida, ha venido a calentar el estómago del hombre, sí, pero ha enfriado su corazón. Debemos tomar nosotros esa relación que había hace décadas. Ha cambiado afortunadamente en las últimas décadas la relación del profesional de la salud, ha evolucionado la información, ha pasado de una atención paternalista, en la que el paciente sabía lo que debía de saber, y generalmente lo decidía el médico o la enfermera, a una relación basada en el consentimiento informado. Realmente, esto es especialmente importante cuando la situación es crítica. Cuando se trata de comunicar malas noticias, la cosa se potencia de forma infinita. Generalmente, por parte de los profesionales, reconocemos que comunicar malas noticias o estar con personas que las reciben o las han recibido es una fuente añadida de tensión. En cierto modo la vivimos con una cierta sensación de fracaso terapéutico. No conseguimos aquello para lo que machaconamente se nos prepara, que es salvar o mejorar la calidad de las personas vivas. Aquí influyen además otros elementos por parte del usuario, del paciente y la familia.